Una de las señales de crecimiento espiritual es que nuestra manera de pensar, de actuar y de responder a aquellos que nos rodean vaya cambiando, de manera que nosotros nos vayamos acercando cada día a esa medida que ya Dios ha puesto. Lo que hablamos al principio, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es decir, mi manera de pensar, de actuar y de responderle a los demás siempre tiene que estar encaminada a ver cómo lo haría Cristo, cómo lo haría Cristo. Y eso va a ir formando en nosotros o provocando ese crecimiento. Ahora, esto es un reto, hermano, para todos los nuevos convertidos, porque es un estilo de vida al que nosotros hemos sido llamados. Conversión quiere decir eso. Cuando decimos una persona se ha convertido, es porque tiene que cambiar su estilo de vida. Y ese estilo de vida, vuelvo y repito, es un reto. Y siempre cuando nosotros emprendemos algo nuevo, siempre va a ser un reto. Siempre. Entonces, en este nuevo modo de vida o estilo de vida, es un reto para nosotros. Así como, por ejemplo, si alguien quiere aprender un instrumento musical, es una nueva tarea que quiere hacer y van a haber retos. O como si alguien quiere hacer un delicioso pastel, o como alguien quiere tallar la madera. Cada una de las profesiones siempre van a tener un reto, y usted piensa en todas aquellas en las cuales se ocupa el ser humano. Siempre para poder lograr algo tiene que dominar cierta terminología, tiene que aprender cómo usar las herramientas que se utilizan para poder lograr alcanzar ese reto que se propone. Yo quiero llevarlos a ustedes con uno que es un poquito más común para todos. ¿Cuántos saben tomar fotos con el teléfono? A ver, hermano, para ver si puedo usar esta ilustración, porque si no me voy a quedar aquí. Levante la mano los que pueden tomar fotos con el teléfono. No, por eso, eso es lo que yo estoy diciendo. ¿Cuántos pueden usar? Por lo menos buscar dónde está la cámara en el teléfono. Ok, muy bien. Partiendo de ahí, porque es la más común, todos sabemos que los dispositivos electrónicos tienen la cámara. Sí, hay algunos que batallamos hasta encontrar a dónde está el icon de la cámara. Pero para poder, hermanos, tomar una buena fotografía, no solo hay que entender que el teléfono tiene una cámara. Yo sé que algunos no saben que tiene para adelante y para atrás, y a veces yo no sé cómo darle vuelta a esto. Y es mejor, mejor le doy así para. Y aunque el teléfono tiene la función para él mismo lo puede tomar sin estarlo moviendo. Pero es importante, si alguien desea tomar una buena fotografía, saber las funciones de la cámara. Y no es solamente eso, sino también tiene que saber que hay que tomar en cuenta varios aspectos, como por ejemplo la iluminación. Nosotros tomamos y dice, me salió oscura. Pues se está poniendo contra el sol, le va a salir oscura. Pero no entiende que es una parte de tomar una buena fotografía, como también los fondos que debe ocupar, lo que hay, el background que le llaman. Y algunos otros aspectos como que componen todo lo que tiene que ver para poder formar una buena imagen. Si quiere capturar una imagen que el que la vea va a decir, wow, está bonita la fotografía.
Pero tiene que ver con todos esos factores. Entonces es un reto, hermano, para el fotógrafo poder captar una imagen que deleite a los ojos de alguien. Pero es un reto y se propone a buscar las herramientas, a manejar y saber cómo se usa la herramienta y todo lo que envuelve. Pues así como el fotógrafo se esmera por dominar nuevas habilidades para crecer como artista, para tomar buenas fotos, nosotros, hermanos, necesitamos desarrollar habilidades que nos ayuden a crecer espiritualmente. Tomarse el tiempo para meditar en la palabra de Dios nos ayudará lentamente, pero progresivo, para este crecimiento. Y esto es lo que en el Salmo 101, en el Salmo 1 nos invita a nosotros a meditar en la palabra de Dios. Yo sé que algunos hasta se lo saben de memoria, pero hoy vamos a meditar en lo que dice el Salmo 101. Vaya conmigo ahí al Salmo 1 y vamos a leerlo, los tres versículos del Salmo. Cuando ya lo tengan allí me contestan con un amén para poderle dar lectura. Salmo 1, no sé por qué estoy diciendo 101, pero es Salmo 1, del 1 al 3. Lo voy a esperar porque a lo mejor algunos los mandé para el 101, ¿verdad? Pero es Salmo 1, del 1 al 3. Sí, está allí en la imagen, pero yo le estoy diciendo 101, entonces dice, bueno, entonces ¿cuál vamos a leer, hermano? Muy bien, dice así la palabra del Señor: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Mira el resultado: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Yo sé que hemos leído este salmo muchos y nos quedamos quizás con la porción de lo último que dice: y todo lo que haga prosperará. Y dice, bueno, hermano, yo soy un hijo de Dios, así que como hijo de Dios todo lo que yo haga tiene que prosperar. Y cuando no lo ve, comienza a culpar a Dios. Pero lo que describe el versículo 3 es el resultado del verso 2, hermano. Dice, sino que el que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche, será. Y ahí es donde viene ya lo que va a ocurrir al meditar. Entonces el salmista, hermanos, está escribiendo aquí en este específico capítulo que somos bendecidos cuando nosotros meditamos. Yo quiero que subraye esa palabra o se le quede grabada: meditar en lo que Dios dice. Y todo lo que es lo que Dios dice, todo lo que está revelado en su palabra. A veces uno ora y le dice al Señor: háblame, Señor, háblame, Señor. Pues hay 66 libros ahí donde Dios ha hablado, hermano. Si usted quiere que Dios le hable, abra la Biblia, comience a leer y escuche la voz de Dios. Y Él le va a hablar a su corazón. Pues Él dice que va a haber bendición cuando nosotros meditamos, porque vamos a quedar marcados con la plenitud de lo que un ser humano necesita para agradar a Dios. Aquí está, en la palabra de Dios. Allí vamos a encontrar todo lo que necesitamos. No hay nada que el hombre necesite para encontrar su plenitud de vida que Dios no lo haya revelado en la palabra de Dios, cuando la medita en ella. Por lo tanto, no debemos apresurarnos en leer las palabras.
Porque a veces tenemos el concepto que por saber mucho, por haber leído, pensamos que va a suceder lo que Dios dice en su palabra. Y qué bueno si tiene alguna meta de leer toda la escritura. Pero no basta el poder leer algo de corrido y poder decir, hermano, hoy me leí un libro de la Biblia. Sino lo importante es la meditación, que consiste en aprender a comprender quién es Dios. Es a través de la meditación que nosotros vamos a comprender, hermano, quién es Dios. Y para uno comprender quién es Dios, tiene que mantener una comunión muy cercana con Él para saber quién es Él. Yo siempre he usado esta ilustración y la he usado con los matrimonios porque muchos de ustedes, hermanos, a mí me conocen. Porque de alguna manera nos miramos acá. Pero yo no con todos tengo comunión. Tengo comunicación con la mayoría de ustedes. Es decir, leer, yo me comunico, veo lo que dice, pero el meditar me lleva a una comunión con Dios. Comunión quiere decir que conoces tanto, por ejemplo, nuestras parejas, aquellos que estamos casados, una mirada nos hace y ya sabemos lo que quiere decir, hermano. Yo veo a las hermanas diciendo, y los esposos están ahí calladitos nomás porque pues antes nos daban codazos, ahora ya no, ya con una mirada a nosotros, porque ya ha pasado ya bastante tiempo que ya sabes, hermano. Usted ya nosotros no tenemos que preguntarle a nuestras esposas si están enojadas. Varones están aquí. Inmediatamente lo sabemos, hermano, con un gesto o con una expresión. Hay algunas que nomás le dicen, ¿qué te pasa? Nada. Ya estuvo, hermano. Ya subió una rayita. Ya sabe que hay problema. Las hermanas que no quieren decir amén es porque pues les da pena, pero es amén. Igualmente para el otro lado también, las esposas aprenden a conocerlos por la comunión que hay. Usted sabe cuando a su esposo no le gustó algo que usted hace. Usted sabe. Entonces, de esa misma manera, meditar en la palabra de Dios, hermano, es conocer a Dios. Conocerle de tal manera que quiso revelar cuando tú lees la palabra de Dios, meditando cada cosa que Él dice. Y esa es la invitación aquí del Salmo, del que medita de día y de noche. ¿Qué quiere decir esto? Que tú fuiste un momento a ese pasaje por la mañana, un día, pero el siguiente día puedes ir a ese mismo pasaje y te va a revelar y te va a decir algo que Dios quiere que tú apliques a tu vida, o te va a confortar, o te va a exhortar, o te va a animar a hacer algo diferente para ese día o para el propósito en el cual tú estás en el crecimiento. Porque a veces algunos pasajes, cuando vamos creciendo espiritualmente, nos ayudan en esta área con cierta porción de la palabra, pero cuando ya dices un escalón más, te habla de diferente manera, porque la palabra es viva y eficaz. Entonces, en poder llegar a comprender y conocer a Dios es muy importante para ese desarrollo espiritual. Hay algunos que conocen a Dios, hermano, con la imagen que le inculcaron cuando estaban chicos, y piensan que Dios es alguien que está con un palo, enojado cuando tú haces algo malo. Hay algunos que me dicen, no, yo no voy a la iglesia hasta que me ponga bien con Dios. Porque piensan que al venir a la iglesia va a estar Dios allí y al nomás entrar te lo va a sonar. Porque no han conocido a Dios. Si tú conoces a Dios, vas a entender que Dios es amor, que Dios está con sus brazos abiertos, que Él espera siempre al pecador arrepentido. Dios te recibe
como tú vienes, no para dejarte así, sino para transformarte, para que tú puedas crecer a la estatura del varón perfecto, Jesucristo. Hay personas que predican y dicen, oh, Dios te quiere como tú eres, y viven pecado porque Dios te quiere. No, Dios te quiere que tú vengas como está, pero una vez llegas a la presencia del Señor, el Espíritu Santo comienza a transformarte por la palabra revelada en ella, y esa palabra te comienza a llevar a la estatura, a la plenitud de Cristo. Por eso el cristiano siempre debe estar meditando en su palabra, porque hoy llegué a un nivel de crecimiento, mañana tengo que ver que tengo que escalar, hermano. Siempre va a haber necesidad de ir caminando hacia la estatura. Por lo tanto, aprender a meditar en la palabra de Dios nos va a ayudar a que nosotros podamos ir dando pasos de crecimiento. Al igual que el fotógrafo que trabaja para mejorar su destreza con la cámara, nosotros también debemos volver una y otra vez a la palabra de Dios. A medida que hagamos este trabajo constante, es decir, de ir a la palabra, constante, es decir, rutinario, con disciplina, las Sagradas Escrituras comenzarán a cambiar. Y la voz de Dios transforma. Y le voy a decir de qué manera. Primero, nuestra manera de pensar. Aquellos que hemos meditado en la palabra de Dios, hay conceptos que Dios nos los ha ido quitando, hermano, acerca de quién es Dios, quién somos nosotros y quiénes son las otras personas. Cuando uno llega a entender quién es cada quien y qué es la función, nos va a hacer más fácil cambiar nuestra manera de pensar. Porque a veces nuestros pensamientos son egoístas por naturaleza. Y no estoy tratando de acusar a nadie, sino por naturaleza, por la condición caída que tiene la raza humana, por el pecado, siempre hay una actitud egoísta. Yo he puesto estos ejemplos otras veces. Si usted pone regalitos acá de diferente tamaño, llama a 3 niños, por chico que esté, ¿cuál cree que va a escoger el niño? Y aunque no fueran niños, si le digo a usted, va a ser lo mismo. Porque por naturaleza, hermano, está querer lo mejor. O sea, no pensamos en el prójimo. La palabra nos lleva, hermano, dice que ninguno tenga más alto concepto que el que debe tener. Que piense en su prójimo como superior a uno mismo. Oiga, está dura la palabra, ¿verdad? Pero cuando tú meditas en ella y tú lo llevas al pensamiento, tú vas a entender, esto es lo que Dios espera, que cuando tú comienzas a practicar en tu día diario, en tu función diaria, tu manera de pensar va a cambiar, hermano, por la palabra, porque has meditado en ella. Algo te va a recordar ahí, lo que tú leíste, te va a recordar que no debes tener más alto concepto del que debes tener. Porque a algunos nos gusta presumir. Gracias a Dios que no vinieron, ¿verdad? Pero innato está, hermano. Me recuerdo yo en una conversación que tenía en mi trabajo, comenzábamos a hablar de carro y no siempre había uno que tenía el mejor carro. Y aunque usted cuando oyera que lo arrancaba, te dabas cuenta que no era lo que había descrito. Pero en la conversación, pues todos quieren ganar. Y tú vas a ver eso aún en los niños chicos. Yo me recuerdo cuando estaba chico, decía, no, mi pelota es la mejor. Oh, no, pero es que esta tiene mejor color. Y por ahí se va. Siempre hay algo de querer, siempre. Pero cuando la palabra nos va enseñando
La palabra va transformando esa manera de pensar. Va ubicándonos. Y esa misma palabra que Dios ha dejado es la que va llevándonos a que nosotros tengamos un temor de Dios porque le vamos conociendo más. Sabemos que Dios es amor, pero también es un Dios de justicia. Dice fuego consumidor. Es cierto. Para los que no obedecen, hermano. Pero Dios está con los brazos abiertos esperando que todos corramos a Él. Él no va a emitir el juicio hasta que sea el tiempo. Hoy tenemos la oportunidad que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dejó al Espíritu Santo para que nos guiara. Porque ahora Él está como abogado. Pero va a llegar un momento que Él va a estar como juez. El mismo Jesús. Hoy tenemos la oportunidad que te defienda. No importa el caso que tú tengas en cuanto a la vida espiritual, Él te defiende porque está como abogado. Pero una vez pasa la eternidad, tú lo vas a ver como juez. Y allá no le va a decir, Señor, ayúdame aquí, Señor, defiéndeme. No, Él va a estar como abogado. Por eso dice la palabra de Dios, está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en vida, hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú puedas verte con Jesús como abogado. Tú vienes a la presencia del Señor, te arrepientes y le dices, Señor, soy un pecador, Señor, te he fallado. Él dice que Él ha pagado un precio por nosotros. Él es nuestro redentor. Él es el que nos libra de la condenación eterna. Por eso cuando nosotros leemos Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Dónde dice eso, hermano? Romanos 8:1, ¿dónde está? En la palabra de Dios, hermano. Ve cómo transforma mi pensamiento. ¿Qué me dice ahora? Que soy justificado, hermano. Soy justificado. Entonces Él transforma nuestra manera de pensar, como también va a transformar nuestra manera de actuar. Usted sabe que nosotros actuamos por lo que creemos. Por eso a veces cuando la persona dice, creo en Dios, y no hace lo que Dios dice en su palabra, es que todavía no le conoce. A ver, voy a repetir esto porque algunos se quedaron un poquito atrás y algunos los desperté. Cuando tú, hermano, no haces lo que Dios dice en su palabra, es porque todavía no le has conocido. Porque si tú le conocieras, saber quién es Dios, Él es amor, pero es un Dios de justicia también, y sabes, entonces vas a hacer, dice la palabra de Dios, que el que va a entrar al reino de los cielos es el que hace la voluntad. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Yo le puedo decir, oh sí, creo en Dios. Porque mucha gente dice, cuando tú lo estás evangelizando y le quieres hablar de una nueva conversión, de un nuevo estilo de vida, donde tiene que saber que tiene un reto de llegar a la estatura de Jesucristo, la persona dice, no, yo creo en Dios. Lo que pasa es que no hago lo que Dios quiere. O entonces usted no lo conoce, ni ha creído en Él. Pero cuando nosotros le hemos conocido, nuestra manera de actuar va a cambiar, hermano. Porque de ahí es donde viene el resultado, no solamente de que cambia mi manera de pensar, sino que las acciones vienen por lo que yo creo. ¿Cuándo ustedes van a ir a trabajar mañana? ¿Por qué usted está seguro que va a ir a trabajar mañana? A ver, sin miedo. Nomás quiero usar un ejemplo aquí. ¿Cuántos de los que trabajan, que tienen trabajo, saben que van a ir a trabajar mañana? ¿Sabe por qué? Porque usted cree que tiene un trabajo.
¿ya? Entonces va a tomar una acción. Yo que no tengo, yo no voy a decir, yo me voy a levantar mañana a las 6 de la mañana y voy, porque no lo tengo. Entonces, aunque lo quiera creer, no hay. Entonces, pero cuando usted sabe que sí tiene y está la fuente de trabajo, usted se va a levantar. Y no importa la hora que sea, la hora que tiene que hacer clock in, entrar, usted va a hacer todo lo posible porque cree que hay una norma, hay una regla que le está esperando allá y que su patrón, basado en eso, le va a pagar. Lo mismo, cuando tú has leído la palabra de Dios y le crees a lo que la palabra de Dios dice, vas a hacer lo que la palabra de Dios. Si no, no has creído. Voy a repetirlo, porque algunos se quedaron pensando. Porque algunos me ha dicho, no hermano, yo ya leí la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Muy bien, ¿cuánto de eso practica? ¿Cuánto de eso lo ha convencido? ¿Ha cambiado su manera de pensar? Porque si lo ha cambiado, o vamos a ver algo diferente en la vida de aquellos que han meditado en ella, porque su manera de actuar va a cambiar. De ahí es donde viene el producto de poder mostrar las virtudes del Espíritu Santo como resultado, porque ese el Dios al cual hemos conocido puso en nosotros al Espíritu Santo, y ese Espíritu puesto en nosotros comienza a dar fruto. Entonces la actitud va a ser dejar que esas virtudes se desarrollen, como la vamos a ver en nuestra manera de actuar. Tercero, la palabra de Dios o la voz de Dios revelada aquí. Esa es la voz de Dios, hermano. La palabra de Dios. Vuelvo y repito, usted quiere escuchar la voz de Dios, lea la palabra, medítela. Entonces, Él va a cambiar nuestra manera de responder al mundo que nos rodea. ¿Qué quiero decir con esto? Responder es que tú vas a meditar y saber que tú eres un embajador de Cristo, un representante. Que cada respuesta, ya sea de palabra, obra o acción, tú estás representando algo. ¿Cómo vas a comportarte con el mundo exterior donde tú te desenvuelves? Mire, nosotros conocemos a mucha gente que practica diferentes doctrinas, religiones. Por ejemplo, si nosotros miramos a un grupo de personas vestidos de anaranjado, con el pelo raspado, ¿qué decimos que son? Porque ellos se identifican la creencia, la doctrina, se identifican y a ellos no les da pena. Ellos se visten con el atuendo con los que identifican. Si tú miras a un personaje vestido de negro con un sombrerito, si tú miras a una persona que a la hora asignada se hinca donde quiera que está, no importando el alrededor de la gente que esté, ¿qué tú dices que es? Mire cómo identificamos nosotros. Ahora yo le digo, si usted está en un aeropuerto con una multitud de personas, está en un mall, ¿usted identifica a un cristiano? Ay. ¿Sabe, hermano? Responderle a las personas. Dice que el Hijo de Dios se identifica por mostrar el amor de Cristo. Vivir el amor de Cristo. Quizás no nos van a identificar al nomás verlo, pero inmediatamente, hermano, nuestra forma de actuar, y no quiero meterme en situaciones de cultura o todo, pero tú sabes dónde te estás desenvolviendo, y en el lugar donde te estás desenvolviendo está tu manera de vestir, tu manera de hablar, de caminar. Todo va a identificar, este tiene algo diferente. De hecho, Moisés, cuando tuvo el encuentro con el ángel, dice la palabra que hasta su manera de caminar cambió, además del nombre que también. Entonces el Hijo de Dios que ha meditado en la palabra de Dios y ha sido
procesado en la conversión, deben identificarnos. Hay algunos que tienen años trabajando y hasta los tiempos le dicen, ay, tú eres cristiano. Y pues algunos a veces tienen la respuesta y dicen, no, es que trabajo en secreto. Son detectives espirituales. Hermano, recuérdese que nosotros, la palabra de Dios dice que nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. La luz es para alumbrar en medio de la oscuridad y la sal es para dar sabor, para preservar. A veces nos estamos quejando de lo que está pasando en el mundo entero, pero ¿cuál es la función? ¿Cómo debemos responder nosotros como hijos de Dios? Cuando hemos meditado en la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad de parte de Dios de poder dar a conocer el evangelio de la buena nueva. El evangelio es que Cristo vino para poder transformarnos y quiere llevarnos a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando nosotros leemos en la palabra de Dios dice, puesta la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Porque mi mirada tiene que estar puesta en Jesucristo, en mi manera de pensar, en mi manera de actuar y cómo respondo ante los demás. Entonces la palabra está haciendo el proceso de crecimiento. Ahora aquí viene la pregunta, para no cansarlos. Vaya a enero 1 del 2024 en su vida. Voy a dejar este espacio porque sé que algunos se van a tardar cuál fue el recalentado que comieron, pero yo quiero que usted piense lo que usted meditó en cuanto a su vida espiritual. Porque generalmente, hermano, a principio de año hacemos resoluciones. Y como comienza un nuevo año, nos hacemos propósitos. Y quizás en cuanto a su vida espiritual, usted hizo alguno. Y si no lo hizo, debería. Porque tenemos una nueva oportunidad de poder crecer, hermano. Ahora, de enero a diciembre 8, que ya estamos para concluir el año, ¿cuál fue su desarrollo espiritual? Yo les puse a algunos que les mandé el texto allí una flechita hacia arriba, lo mismo. Y la vida espiritual es la única que desciende, hermano. Que a veces en vez de crecer, disminuimos. Porque al reflexionar decimos, bueno, en enero como que estaba más encendido. Como que ahora que he decaído un poco. Y es allí donde la reflexión de hoy en esta tarde, hermano. El propósito de Dios no ha cambiado. El propósito de Dios sigue siendo el mismo y Él espera que en el nivel que estoy hoy, Él espera que para mañana vaya en ascenso. ¿Sabe por qué? Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Las misericordias de ahora ya trataron con mi vida para ahora y las necesité, hermano. Mañana Él va a tener otras porque sigue en el proceso de transformación, porque Él me quiere ver a la medida de la plenitud de Cristo. Por eso Cristo dijo, si ustedes creen en las obras que yo hago, ustedes las harán mayores porque yo voy al Padre. Él está diciendo, voy a ir, pero va a venir el Espíritu Santo que va a estar en ustedes y ese Espíritu los va a llevar a hacer cosas mayores que las que han visto de mí. Yo pienso que la mayoría de nosotros hemos leído ese verso y a veces se nos hace lejos ver las obras
porque siempre quizás estamos pensando que somos nosotros, nuestras habilidades, nuestros talentos, pero no somos nosotros, hermanos, es Dios en nosotros. Cuando nosotros nos dejamos tratar por el Espíritu Santo, va a ir cambiando nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar y nuestra manera de responder a los demás. ¿Cómo